amigos de Ser Más Animal, bienvenidos a esta transmisión especial en nuestro especial de Mega Minería. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con Pablo Dávalos, con el cual vamos a comentar algunas de las cifras que se están en este momento exponiendo respecto a Mega Minería en el Ecuador. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, Ana, mucho gusto. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Pablo, bienvenido a este espacio. Queremos, para quienes de pronto no tienen una referencia de quién es Pablo, coméntanos un poquito, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu formación, Pablo? Soy quiteño, ecuatoriano, soy economista de formación, me formé mi maestría en Lovaina, en Bélgica, y tengo un PhD en economía en la Universidad Europea en Francia, la Universidad de Grenoble-Alpes, ¿no? Y un postdoctorado también. Eso yo. Ahí fui viceministro de Economía también en el año 2005. Es importante también mencionarlo. Pablo, como poniendo un poco en contexto lo que ha estado pasando en el país, según cifras del Banco Central del Ecuador, el año pasado el país recaudó por concepto de minería, de actividades mineras, aproximadamente 742 millones de dólares, que eso representaría como más de la mitad de lo que se habría recaudado en cifras netas, ¿no? Y ahora pues tenemos la noticia reciente de que se ha encontrado la mina Cascabel, denominada, que no sabemos si somos tan afortunados, la mina más grande en, no sé si estoy bien, en cobre, la primera en plata y la segunda en oro. Creo que están ahí, más o menos ahí las cifras. Y que esto representaría, su explotación representaría, pues, en términos de generación de empleo, en términos de infraestructura, en términos en general de inversión para el país, representarían cifras, como se maneja desde el gobierno, bastante atractivas. ¿Qué tan cierto es esto, Pablo? Es una mentira, están mintiendo de una forma, yo diría, descarada e ingenua al mismo tiempo. Nos están diciendo que es una de las vetas mineras más grandes del mundo, lo cual es absolutamente falso. Realmente no es así, no tenemos la capacidad, porque nunca hemos sido un país minero, de tener al menos vetas y descubrimientos y yacimientos de esa trascendencia. Y quiero comparar algo que me parece importante. Nosotros sabemos que el Ecuador es un país petrolero. ¿Cuánto te imaginas tú que contribuye el petróleo al Producto Interno Bruto? ¿Cuánto te imaginas? Pues debería ser considerado un país petrolero, debe ser un porcentaje bastante representativo, ¿no? Sí, ¿cuánto te imaginas? Por lo menos el 20%. No. El petróleo, fíjate, estamos hablando del petróleo, representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. 7%. Y el petróleo sostiene la dolarización, el petróleo sostiene las exportaciones y representa apenas el 7%. El banano, que es otra actividad importante. ¿Cuánto te imaginas tú que es el banano? Que además implica miles de personas, implica cientos de miles de hectáreas de producción. Pues por lo menos por arriba del 10% debería estar. No, el banano representa alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, mira, si eso representa el banano, si eso representa el petróleo, imagínate la minería, que es una fracción pequeñita, ¿no?, de lo que es el petróleo. Entonces, cuando le dicen que la minería representa una gran proporción, le están mintiendo al país, realmente le están exagerando. Para que tengas una idea, el sector agrario, ¿sabes cuánto representa el sector agrario con respecto al PIB? El 8%. Entonces, la minería, con respecto al PIB, el aporte de la minería nos llega al 0,1%. Entonces, cuando le dicen al país que la minería nos va a dar grandes recursos, le están mintiendo al país. Le están diciendo que Papá Noel existe, ¿no?, que los regalos son comprados por Papá Noel, ¿no? Entonces, no hay que ser ingenuos a toda la gente que nos visualiza. Las cifras no son de acuerdo a lo que el gobierno está haciendo. El gobierno está haciendo propaganda. O sea, las mineras están haciendo propaganda. Y tú sabes que cuando te hacen propaganda compras cualquier cosa. Entonces, solo para que tengan una referencia, el petróleo representa alrededor entre 6 y 7% del Producto Interno Bruto. Pues ahí
Si el petróleo representa el 6 o 7%, la minería, que maneja una centésima parte de los recursos del petróleo, representa el 0,1%. No es nada. Si suprimimos ese 1%, no pasa absolutamente nada. Entonces estaríamos hablando de que se están inflando las cifras desde el gobierno y que aquí existe pues indudablemente un trato que nosotros no conocemos cómo se está manejando con las empresas que tienen interés de explotarlo. Por ejemplo, la empresa que está realizando los estudios para la explotación, la empresa australiana Solvol, presenta un estimado de 10.9 millones de toneladas de cobre que se explotarían en este yacimiento y de 23 millones de onzas de oro. Estas cifras no serían reales. Son inventos de las compañías, están en pleno plan de negocios, porque además ellas están externalizando el costo ambiental. Es decir, nosotros tenemos una constitución que implica los derechos de la naturaleza, tenemos estrategias de remediación ambiental, tenemos pasivos ambientales. Entonces, mira, aquí está lo que la empresa va a ganar, pero aquí está el pasivo ambiental que la empresa le va a dejar al país. ¿Quién va a pagar el pasivo ambiental? Pregunto yo. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar todos esos costos de oportunidad perdidos en, qué sé yo, en turismo, en agroecología, en captura de servicios de carbono, servicios ambientales, por ejemplo? ¿Quién va a pagar todo eso? Si el gobierno hace una emisión de bonos de carbono, que también es otra cosa fuerte, pero digamos, una emisión de bonos de carbono en donde están los proyectos mineros, con bonos de carbono ganamos al menos 4 o 5 veces más que con regalías mineras. Entonces nos está mintiendo. ¿Hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas. Hagamos bonos de carbono. ¿Qué significa bonos de carbono? Hay los mecanismos de desarrollo limpio, sumideros de carbono, etcétera, servicios ambientales. Los ambientalistas no les va a gustar la idea, pero dentro del capitalismo, dentro de las mismas dinámicas capitalistas, hay alternativas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una emisión de esos bonos, los valorizamos, buscamos una banca de inversión, también Goldman Sachs nos puede ayudar, emitimos esos bonos y con esos bonos ganamos al menos 3 o 4 veces más que con la minería. ¿Qué te parece? Creo que esa sería la opción más viable. Importante aclarar este término de regalías. ¿Qué significan las regalías? ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué significa en términos cuantitativos? ¿Y cómo se traduce o debería traducirse cualitativamente esto en inversión social? ¿Y por qué vemos que las comunidades en donde se están desarrollando estos procesos de extracción, en lugar de recibir estos beneficios, no se ve traducida esta regalía, sino que son comunidades cada vez más empobrecidas? Sí, ¿a dónde van esas regalías? Definitivamente no. Primero, son muy pocas las regalías. Las regalías es ese porcentaje que la empresa negocia con el Estado a partir de un determinado precio de venta, donde la empresa dice, mira, yo voy a invertir esto, voy a pagar tales impuestos, voy a hacer esto, entonces solo me queda un pedacito chiquito. De ese pedacito chiquito de utilidad te voy a dar la parte más chiquitita para ti, para el Estado, para que me permitas esa actividad. Eso se llama regalía, ¿no? Y además dice, voy a invertir en la comunidad, voy a hacer una cancha de fútbol, etcétera. Van a extraer millones, van a provocar un daño ambiental irreparable, irremediable, van a dislocar a las comunidades que viven ahí, van a producir pasivos ambientales, van a contaminar las fuentes de agua, etcétera, y no se van a hacer cargo de esos costos ambientales en lo más mínimo. Van a producir crímenes ecológicos y obviamente no van a asumir eso. Pasó ya en Brasil cuando las piscinas de relades, por ejemplo, se han fracturado, etcétera, contaminan todos los temas de agua, se muere la gente y ahí la empresa dice, no sé, eso no tengo nada que ver, hacen el daño. Y tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo de la empresa Texaco que contaminó la Amazonía ecuatoriana. Derramó millones de aguas contaminadas en ríos, etcétera, y no quiere asumir las consecuencias de eso. Dice, el Estado ecuatoriano es responsable, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, tenemos pasivos ambientales fuertes, externalidades negativas fuertes y recursos que la empresa se va a llevar. El pueblo ecuatoriano tiene que escoger, ¿no? O permite que un pequeño grupo de inversionistas se enriquezcan a nombre de la pobreza y la devastación ecológica, o defendemos la naturaleza y aplicamos lo que dice la Constitución. Una de las cifras arrojadas por el gobierno es que esta actividad representaría para el Ecuador una recaudación en impuestos de 1.300
Pero en 20 años. En 20 años. Sí, sí, o sea, eso es más o menos el tiempo que se estima que la empresa va a través de regalías y demás, porque además están exoneradas, hay que devolverles el IVA, exoneración de impuesto a la renta. Entonces, lo poco que pagan en 20 años, dicen, en 20 años te voy a dar esto. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Perú, que el gobierno tiene que pagarles a las empresas en lugar de recibir impuestos. Efectivamente, hay transferencias netas de recursos del Estado cuando los precios con los cuales el gobierno se comprometió con la empresa minera por mecanismos de mercado, porque cuando tú abres una minera, metes más mineral y el precio baja, pues, baja porque aumenta la oferta, ¿no? Entonces, si tú calculas un precio en este momento X de cobre, oro, etcétera, y metes más cobre, más plata al mercado, el precio baja. Pero como ya calculaste como Estado, reconociste un precio y si ese precio baja, entonces como Estado te toca asumir la diferencia. Sería Sí. importante como si se puede hacer, como reflejar esto en cifras, ¿qué significaría esto para el Producto Interno Bruto? Desde el gobierno lo que se ha dicho es que habría un incremento del 3 al 5% en el Producto Interno Bruto de aquí a entre 3 a 5 años. Para que eso pues, finalmente se dé, necesitaríamos más o menos que una cuarta parte del país esté concesionada para la minería y que los precios de los minerales suban, lo cual es virtualmente imposible, ¿no? O sea, las afectaciones serían realmente catastróficas, sería una catástrofe ecológica como nunca antes, ¿no? Imagínate la cuarta parte del país devastada por la minería, o sea, todo un desierto si tú quieres, todos los ríos contaminados, para tener el 3% del PIB o el 2% del PIB, ¿no? Si tú haces un proyecto de servicios ambientales con venta de bonos de carbono, puedes recuperar el 1% del PIB, alrededor de o el 2%, 2.000 millones de dólares, ¿no? El petróleo, fíjate tú, te aporta el 7% del PIB. La minería realmente en el mejor de los momentos, en las mejores circunstancias, no llega a aportarte más allá de un 0,1 o 0,2% del PIB. Es muy marginal, es mínimo el aporte. Pablo, tal vez una pregunta, digamos, si no se recurriera tampoco a lo de los servicios ambientales, porque obviamente también... Sé que eso es un peligro, pero sí. solamente para ponerte dentro del mismo capitalismo que hay alternativas. Bueno, yo lo que pensaba es que podría recurrirse tal vez a otras medidas, digamos, por ejemplo, los que menos pagan impuestos en este país. Hay empresas, como 10 empresas grandes que se han beneficiado incluso en las crisis y que están como súper bollantes y que sería como de justicia hacer que paguen un poco más. Entonces tal vez vía impuestos a esas empresas, no al pueblo, sí, ¿no? Fíjate, la ley de fomento productivo le significó al país un costo de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto y la minería le aporta el 0,1%. O sea, fíjate la desproporción entre lo uno y lo otro, ¿no? Una política fiscal sólida, justa, universal, progresiva, no necesitas minería, lo más mínimo, ningún tipo de minería. Es más, deberíamos estar pensando ya en cerrar los campos petroleros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama calentamiento global. El petróleo implica calentamiento global, las minas implican calentamiento global. Si nosotros hacemos una estrategia de mitigación del calentamiento global y dentro de la estrategia de mitigación cuidamos los bosques, cuidamos y logramos que se reconozca ese cuidado de los bosques como sumidores de carbono, si tú quieres, podemos lograr más recursos que con la minería. La minería te da pocos recursos y la minería te afecta, si tú quieres, al calentamiento global, pues incrementa el calentamiento global. Y eso creo yo, o sea, no es una política consistente, al menos en el siglo XXI, significaría reprimarizarnos y significaría contribuir al cambio climático, ¿no? Lo que me parece terrible, realmente terrible. Claro, en realidad esa es una educación que ha quedado fuera del cálculo, pero también pensar que además tienes justo en los sitios donde se va a hacer megaminería, son espacios hermosos, está el tema de Quimsacocha, por ejemplo, ¿no? Inta, también son lugares ahora mismo donde dicen en Imbabura, esta nueva mina, acaban de declarar un parque que es un espacio súper especial, mega diverso, cantidad de especies, o sea, las condiciones... Sí, para las empresas mineras ahora el escenario es diferente. Para las empresas mineras ahora convencer a la población de las virtudes de la minería es casi imposible, casi imposible. Generalmente la comunidad está informada a través de redes sociales, etcétera, sabe las consecuencias que tiene la minería
Y por eso generalmente hay muchos proyectos que nos han dado, hay países que han salido de la minería, pienso en Costa Rica, por ejemplo, que es un país que ha logrado salir de la minería. Creo que Ecuador tiene que empezar un proceso para salir ya de la minería, cerrar campos petroleros, ubicar otro tipo de matriz energética, que se utiliza la energía solar, etcétera, e ir a una transición, si tú quieres, y obviamente prohibir todo tipo de minería, ¿no? La metálica y la no metálica también, ¿no? O sea, regular mucho la minería no metálica y prohibir totalmente la minería metálica. ¿Por qué el interés entonces del gobierno de convertir a un país tradicionalmente, históricamente productivo, con riqueza agrícola, con gran potencial turístico, en lugar de fomentar esta riqueza que tenemos como país? ¿Por qué esta necesidad de llevarnos a esta transición cuando tiene gran costo para nosotros? Son intereses muy concretos, el lobby de las empresas van al gobierno, ubican, si tú quieres, personajes claves, los contratan, establecen lobby, ¿no? Cierto tipo de preventas y demás. Y es un gobierno tan débil que es permeable, si tú quieres, por todos los lobbies, ¿no? El gobierno está siguiendo los lobbies de las empresas nada más. Es un gobierno muy débil que no tiene ninguna visión de país, y si un empresario le ofrece cualquier cosa a este gobierno, se abre totalmente, sin respetar dignidad ni mucho menos. Tenemos la contracara de esto, que es precisamente parte de la lucha y la resistencia que se está viviendo en las comunidades con el desarrollo de emprendimientos de agricultura sostenible, de agroturismo. ¿Por qué no apoyar y sustentar esto desde el gobierno? ¿Qué es lo que hace falta para que el gobierno pueda tener esta visión? Si tú logras conseguir recursos y si logras sobornar 3 o 4 funcionarios, el gobierno de pronto cambia de ideas, ¿sabes? Si hay el lobby, qué sé yo, del calentamiento global, de los bonos de carbono, y le dicen al gobierno, mira, te vamos a dar tanto, y como es un gobierno muy corrupto además, Exacto. entonces el gobierno inmediatamente dice, ya, se acabó la minería y vamos al calentamiento global, los bonos de carbono, ¿no? Es un gobierno corrupto, es un gobierno que acepta presiones, entonces se trata de eso nada más. Tenemos las alternativas, pero no tenemos la voluntad política. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Hay voluntad política, si no hubiese habido voluntad política hace Desde rato, el gobierno. Desde el gobierno, lo que te dije, el gobierno es un gobierno débil, muy entregado a los grandes grupos oligárquicos, corrupto, como es notorio por las varias denuncias que se han hecho, y que por corrupción está cediendo al lobby de los empresarios mineros, ¿no? Pero ya te digo, si hay otro lobby, que el lobby, por ejemplo, de los empresarios de los bonos de carbono, y le da dinero, se cambia nada más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistencia social. Tratar de organizarnos y evitar, y sobre todo no creer en discursos que provienen de un gobierno corrupto, de un gobierno neoliberal, o sea, no creer en ese tipo de discursos. Tal vez una cosa que resulta como importante señalar es que ya comienzan los conflictos por el agua. Hemos mencionado y hemos conversado con algunas personas que hablan de que muchos acuíferos se están secando. Una de las crisis próximas, además del calentamiento global, el cambio climático, todas estas cosas que ya tenemos como encima, tenemos además una crisis por el agua. De ir con el tema de la minería, la poca agua que todavía tenemos se va a ver contaminada y no va a ser utilizable. Entonces a lo mejor nos toque hasta importar agua. Sí, estamos importando agua. En 2014 llegamos a importar agua de Francia, entonces sí importamos agua. Esas son las distorsiones de la economía del país, pero hay una crisis hídrica, se puede provocar una crisis hídrica efectivamente que ponga en riesgo la soberanía alimentaria, que ponga en riesgo el aprovisionamiento de agua a las comunidades, porque la minería abierta a gran escala, la minería metálica, usa intensivamente el agua y efectivamente depender del agua es, como dicen muchos colectivos, es depender la vida, ¿no? Pero en ese sentido hemos avanzado bastante en la conciencia ecológica en la población. Hay un gobierno que se está enajenando de esa población, que no quiere escuchar a esa población, que es muy consciente con respecto a lo que significa el agua, pero ya insisto en eso, son presiones políticas de un gobierno demasiado débil, demasiado corrupto, pero que afortunadamente tiene los días contados, espero. Pablo, ya para cerrar un poco este análisis, el discurso
discurso principal que se está manejando desde el gobierno es que se puede hacer minería responsable y más absurdamente que puede ser sostenible. Sí, o sea, en la literatura hay algo que se llama oxímoron, cuando utilizas dos significados contrapuestos para dar fuerza, ¿no? Por ejemplo, silencio estruendoso es un oxímoron. La minería responsable es un oxímoron, es una contradicción en los términos. O sea, no simplemente, o sea, no puede haber minería responsable, no existe eso, no hay. No existe, entonces Ni creo responsable, que ni mucho menos. está más que claro, contrastado con cifras, con estudios, desde la vivencia de las comunidades, desde los estudios ambientales. Entonces no se puede seguir sosteniendo una verdad que es insostenible. Efectivamente. Gracias, Pablo, por acudir a esta cita para poder comentarle a la gente lo que está pasando en realidad. Gracias por la invitación y hasta la próxima oportunidad. Gracias, amigos.